Hermanos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estén escuchando. Nuevamente para nosotros es un placer y una gran responsabilidad estar con ustedes en esta ocasión, pues y siempre dando gracias a Dios por todo, hermano. Quisiera yo pues siempre orar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo por esta oportunidad que el Señor nos da de compartir con ustedes una vez más el mensaje, ¿no? Y dando gracias a Dios, hoy tenemos un mensaje que yo considero tiene que ver mucho con el mensaje anterior, es decir, va en la línea, ¿sí? Va en el mismo, digámoslo así, en el mismo tipo de mensaje de la semana anterior, ¿no? Porque justamente el Señor la semana anterior nos enseñó este asunto de lo que es la benevolencia, ¿no? De poder ejercer y poder formar ese carácter en nosotros del poder dar, ¿no? Del poder dar ese pan de nuestro sustento, ¿no? Y al necesitado, a la persona que necesita, ¿no? Y eso es muy hermoso, hermanos, ¿no? Entonces hoy vamos a ver un mensaje que va en esa misma línea, ¿no? Pero va a estar un poquito especial, hermanos. ¿Por qué razón, hermano? Porque muchas veces cuando nosotros hemos ayudado a alguien, a alguna persona que está necesitada, nos hemos hecho a favor de estas personas, les hemos dado, puede ser muchas veces materialmente o espiritualmente también les hemos dado, hemos pues tenido esa oportunidad que Dios nos ha dado y hemos visto en muchísimos casos que parece que las cosas no salen, parecen que las cosas no cambian, ¿verdad? A pesar de que ha habido pues la oportunidad de darles, de ayudarles, ¿no? De dar ese pan, ¿no? Que vimos la semana pasada. Entonces como que las cosas quedan ahí y ya no se puede hacer nada más, ¿verdad? Y como que bueno, decimos nosotros ya le hemos ayudado y ya hemos colaborado en esto, le hemos ayudado de muchas maneras y no entiende, no hace caso, las cosas no cambian, ¿no? Y pues al final lo único que nos queda es orar, ¿verdad? Lo único que nos queda es orar, lo único que nos queda es interceder y eso justamente es lo que vamos a ver hoy día, hermano, ¿no? Hay una historia en las Sagradas Escrituras que justamente nos ayuda a fortalecer este carácter benevolente en nosotros, ¿no? De que cuando ya las cosas parecen digámoslo así, que no tienen salida, que ya como que ya no hay remedio, por así decirlo, ¿no? Ya lo has intentado, les has ayudado, les has dado, pero aún así, pues las cosas como que no cambian, ¿no? Entonces lo único que queda al final es orar, es interceder por aquella persona, tal vez una familia, un ser querido, y eso nos queda orar, interceder. Y justamente eso, hermano, este aspecto en el creyente de lo que es la oración, la intercesión, a veces como que lo olvidamos, a veces como que suplimos eso por un conocimiento teológico o un conocimiento bíblico, por así decirlo, y muchas veces tendemos a la crítica o a juzgar a aquella persona que en algún momento Dios nos dio la oportunidad de ayudar. Pero hermano, justamente el Señor siempre nos da para nuestra necesidad. Y justamente es esto lo que vamos a ver hoy día, la importancia de lo que es la oración y la intercesión cuando ya las cosas parecen que no tienen remedio, ¿no? Les has ayudado, has sido benevolente con ellos, has hecho muchas cosas para ellos y ya como que pues las cosas no tienen remedio y lo único que queda es orar. Y sí, este es un llamado que el Señor hace a la iglesia, al creyente, para tener una vida de oración y de intercesión, porque eso, ese momento que tú sacas para orar, para interceder, ese momento tú estás dando a favor de esa persona que tiene la necesidad. Y justamente ese es un tiempo muy especial. Tal vez no sea una ayuda material, tal vez no sea una ayuda económica o física, pero la oración y la intercesión tiene que ver con lo espiritual. Y justamente a veces eso nos olvidamos. Y eso precisamente es lo que vamos a ver hoy día, amados hermanos. Así es que yo quisiera que por favor abran su palabra, usted que nos está viendo ahí en casita, abra su palabra en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Capítulo 2 del versículo 1
al 12, que es el que vamos a estudiar ahora. Es una historia muy bonita e impresionante. Usted va a decir, bueno, pues esto qué tiene que ver con la oración y la intercesión. Pues tiene que ver muchísimo, hermano, y la manera en que lo vamos a enfocar igualmente. De verdad, que el Señor bendiga su palabra, ¿no? Dice ahí Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron mucha gente de manera que ya no cabía ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayéndole un paralítico que era cargado por 4 personas. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciéndole una abertura, bajaron el lecho en el cual yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfema dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, ¿qué es lo que tiene que ver esto con la intercesión, con la oración, hermano? Cuando ya las cosas, pues, ya las cosas ya no salen, ya las cosas, pues, no cambian, ¿me entiende? Justamente haciendo relación con el mensaje anterior, hermano, pues la oración y la intercesión, hermano, es un tiempo el cual tú das de tu pan. Es un tiempo, hermano, netamente espiritual, que tú lo haces puede ser en tu lugar secreto, puede ser como familia o como iglesia, pero es muy importante que nosotros oremos cuando ya muchas veces las cosas parecen que no tienen remedio, ya has ayudado, has sido benevolente con ellos, ¿verdad? Lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Y a veces sucede así. A veces hay casos así, ¿no? Gente que está pues en necesidad, viviendo mal, en pecado, familias con problemas, etcétera. Entonces lo único que nos queda es orar, es orar, es orar, es interceder. Pero para ello nosotros tenemos que entender qué es la oración y qué es la intercesión. Ahora, este mensaje, ¿qué tiene que ver con estos 4 hombres, hermano? ¿Qué tiene que ver estos 4 hombres que les llevan a un paralítico con lo que es la intercesión, con lo que es la oración? Muchísimo, hermano, y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, hermanos, como a manera de introducción, ¿qué es la oración, hermano? Miren, la oración no es como para así empezar, para entender esto, hermano, la oración no es por decirlo así, una varita mágica por la cual nosotros podemos hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. La oración no es como frotarlo así a Dios y como el genio de la lámpara maravillosa y hacer pues que Dios cumpla nuestros deseos. No, la oración no es nada de eso, hermano. La oración es más bien una manera de convertirnos a nosotros mismos en instrumentos para que la voluntad y el propósito de Dios se hagan realidad en la vida de la persona por la cual estamos orando, o de la familia por la cual estamos orando, o de la necesidad por la cual estamos orando, ¿verdad? Eso es la oración. Es decir, la oración es el ofrecimiento, ¿verdad? Es el ruego, las súplicas desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestra alma, hechas a Dios, pero en base a la palabra, a su palabra y por medio de la mediación y la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ahí en Juan capítulo 16 y versículo 23 dice la palabra de Dios que todo lo que pidamos
Pidamos en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es nuestro mediador. Él es el que intercede, él es el que está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nuestras necesidades. Y Él escucha nuestras súplicas. Por eso dice ahí, toda oración que hagamos, toda súplica que hagamos, todo ruego que hagamos, debemos de hacerle es en el nombre de Jesús. Y obviamente, nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras súplicas tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Eso es la oración. Obviamente hay un ejemplo muy bonito que a mí me gusta, pues Charles Spurgeon decía que la oración es el delicado nervio que mueve los músculos de la omnipotencia de Dios. Por eso es que cuando un pueblo ora, se ve la obra de Dios. Y eso es cierto, hermano, ¿no? Eso con respecto a la oración. Ahora entonces, ¿qué es la intercesión? La intercesión, hermanos, no es vivir una vida cómoda, una vida fácil. Eso no es intercesión. Intercesión va mucho más allá. La intercesión es ponerse a favor de, ponerse en medio de. La intercesión es suplicar para obtener el perdón de alguien, es ponerse a favor, es ponerse en medio de una necesidad de alguien quien necesita, quien está en un problema, quien está en alguna necesidad. Eso es interceder, es decir, ponerse en medio de algo entre Dios y la necesidad y el milagro o el perdón o el favor que de Dios requerimos, ¿no? Y eso es importante, hermano. La intercesión es un estilo de vida. Es un estilo de vida, hermano. La intercesión es pagar un precio. De verdad, la intercesión es ofrecerse a uno mismo para los que necesitan, para los que están necesitados, ¿no? Los que necesitan ayuda, los que pues de pronto tú ya les has dado, les has colaborado, pero aún así no entienden, siguen en su pecado, siguen en su problema. Entonces lo único que te queda es interceder, es decir, ese ponerse en medio de, ¿verdad? De entre Dios y esa necesidad de esa persona, de esa familia. Puede ser un asunto de salud, una adicción, un problema familiar, falta de trabajo. Entonces tú te pones en medio, ¿no? Hablando, y para que entiendan un poquito más acerca de lo que es la intercesión, Abraham es un buen ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque a Abraham se le conoce como el padre de la fe, ¿verdad? Y podemos ver que él justamente él comprendió y él vivió lo que es el verdadero significado de la intercesión. Por ejemplo, ahí en Génesis capítulo 18, no sé si ustedes recuerden, el Señor se le aparece con dos ángeles a Abraham y le dice y le comunica que Él ha establecido un juicio sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, justamente por causa del pecado, ¿verdad? Es decir, Dios iba a destruir aquellas ciudades. Pero Abraham, en lugar de ponerse a llorar, en lugar de decir, bueno, ya pues ahí queda la cosa, no, Abraham empieza a interceder por esa ciudad. ¿Por qué? Porque justamente Lot, su sobrino, estaba ahí. Y ahí en Génesis capítulo 18, versículo 23, dice ahí, el Señor destruirás tú, dice, al justo con el impío, justamente porque sabía que su sobrino Lot estaba ahí. Entonces, Abraham se pone en medio, ¿verdad? Justamente para abogar, y eso justamente es interceder, ¿no? Abogar, ponerse a favor, ponerse en medio de ese juicio que ya era inminente contra esas dos ciudades, ¿no? Pero justamente él lo hace porque su sobrino Lot está ahí y Abraham no quiere que muera en la destrucción de esas ciudades, ¿no? Y luego ya en Génesis capítulo 19, versículo 29 vemos pues ahí que ya dando gracias a Dios la intercesión de Abraham a favor de Lot da resultado. El Señor escucha esa intercesión, escucha esa súplica de Abraham y obviamente Lot con su familia salen, ¿verdad? Salen dando gracias a Dios y sobreviven, bueno, excepto la mujer, ¿no? Pero eso es otra historia, hermano. Pero para que más o menos ustedes entiendan, eso es lo que es la oración y lo que es la intercesión. De vuelta acá a esta narración que nosotros tenemos en el libro de Marcos, nosotros vemos
aquí algo muy importante, ¿no? Que el Señor Jesucristo, Él ya está en pleno ministerio, Él está obrando señales, milagros, sanidades, está dando de comer a los hambrientos, los leprosos son limpiados. Hermano, esto es impresionante. El Señor Jesucristo está en pleno ministerio, obrando toda clase de milagros, predicando la palabra, hablando del reino de los cielos. Y es impresionante cómo el Señor Jesucristo, lo vemos aquí, la imagen es realmente increíble ver cómo el Señor Jesucristo, dice ahí la palabra, que Él está justamente, lo vemos en una casa, ¿no? Rodeado de la multitud, predicando, enseñando, sanando. Ahora, versículo 2 dice así, de lo que les estoy hablando, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Aquí nosotros podemos reflexionar algo, amados. Dice que Él estaba en casa, Él estaba en casa. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirles yo acá? Que Jesús aquí no es un invitado. Jesús es parte de esa casa. Esto nos invita a nosotros a reflexionar mucho, porque Jesucristo, Él no es invitado, Él es parte de esa casa. Y esto nos hace reflexionar a nosotros. ¿Por qué? Porque yo creo que en este sentido nosotros debemos de pensar si es que Jesucristo es un invitado en nuestra casa o es parte de nuestra casa. Eso marca la diferencia. Y yo creo que eso debemos nosotros de entender y vivirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros recurrimos a Jesucristo como un invitado. Recurrimos a Él cuando lo necesitamos, ¿verdad? Recurrimos a Él cuando hay un problema, cuando hay una necesidad y empezamos a orar y le pedimos al Señor que obre ese milagro de cualquier cosa que sea un problema, una necesidad, etcétera. Pero entonces de esa manera le tenemos a veces como un invitado, es decir, le hacemos parte de nuestra vida, parte de nuestra familia, solamente cuando le necesitamos. Pero aquí este versículo 2 para mí es importante porque le vemos a Jesucristo como siendo Él como parte integral, permanente de una casa. Y yo creo que aquí es donde nosotros debemos de reflexionar. Porque si el Señor Jesucristo es parte de nuestra casa, entonces Él es de nuestra casa. Él vive en nuestra casa. Por lo tanto, tenemos que agradarle a Él en todo. Y yo creo, hermano, de que aquí es un llamado para cada creyente, hermano, de que reflexionemos y meditemos. Si es que Jesucristo en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, o es un invitado o es parte de nuestra casa, hermano. Y esto habla mucho de qué vida cristiana estamos llevando, de qué vida moral estamos llevando dentro de casa. Porque afuera, hermanos, nosotros podemos fingir y mentir cualquier cantidad de veces. En la iglesia podemos fingir, aparentar muchísimo. Pero es en casa donde realmente podemos nosotros saber y conocer si es que Jesucristo es un invitado casual o cuando lo necesitamos o si realmente es parte de nuestro hogar. Les dejo ahí eso, mi hermano, para que usted medite y usted mismo se responda, hermano. Pero lo bueno sería aquí que el Señor Jesucristo sea parte de nuestra casa, parte integral y permanente de nuestras vidas, hermano. Ahora, la casa que alude acá probablemente fue la casa de Pedro, donde Jesús, cuando él iba a Capernaum, se hospedaba ahí, probablemente. Les digo esto, hermanos, porque a la luz de esta narración que nosotros estamos viendo, a la luz de estos hechos que estamos viendo, hermano, el carácter que debe de formar el creyente en cuanto a lo que es la oración y en cuanto a lo que es la intercesión con respecto a alguien que necesita el favor de Dios, que necesita la bendición de Dios, que nosotros podemos hacer mucho, hermano, es importante acá, porque este carácter está determinado por dos aspectos importantísimos, los cuales les vemos en estos 4 hombres, que ellos hicieron y lo vivieron, hermano, para poder llevarlo a este paralítico a los pies de Cristo, porque ese fue el final de todo, hermano.
El objetivo de estos 4 hombres fue cogerle a este paralítico y llevarlo a los pies de Cristo. Pero justamente eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día, hermano. ¿Qué es lo que les hizo tan diferentes a estos 4 hombres, hermano? ¿Qué es lo que les motivó a ellos justamente para hacer todo lo que ellos hicieron y al final llevarles a este hombre, a este paralítico, a los pies de Cristo, hermano? Es impresionante. Entonces, hermano, estos aspectos de los cuales estoy yo hablando y que yo creo, hermano, nosotros debemos de pedirle a Dios que el Señor forme ese carácter dentro de lo que es el carácter benevolente de nosotros, hermano, de ver la necesidad de aquella persona que está pasando un problema, una aflicción, una situación difícil, puede ser una enfermedad, puede ser falta de trabajo, la adicción de un ser querido, problemas familiares que están a punto de divorciarse, a veces los hijos. Hermano, esto es terrible cuando ven los problemas internos en una casa, en una familia, hermano. Los hijos lo que hacen es apenas cumplen 18, 20 años, su mayoría de edad, y lo único que quieren es salirse de esa casa, hermano. Entonces yo creo que este es un llamado, hermano, para nosotros como creyentes, para orar e interceder por aquellos hogares, por aquellos muchachos que están viviendo esas vidas, esas experiencias terribles en los hogares, de ver que los padres están a punto de separarse, de ver que hay adicciones, alcoholismo y muchas de esas cosas. ¿A qué aspectos me estoy refiriendo yo, hermano? El primer aspecto que nosotros vemos en estos 4 hombres, hermano, es el de la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad, hermano? La solidaridad es sencillamente buscar el bien de la otra persona. Es buscar lo bueno para la otra persona. Eso es solidaridad, hermano. Ahora, nosotros viendo la narrativa de este mensaje, hermano, nosotros debemos y debemos de elogiar, hermano, este aspecto de solidaridad de estos 4 hombres. Para mí, estos 4 hombres, amados hermanos, son 4 héroes. ¿Por qué? Porque ellos se preocupan de un don nadie. Ellos se preocupan de un paralítico, de alguien que posiblemente estuvo en la calle, botado, posiblemente tuvo familia y la familia ya le despreció, no quería nada y le tenían ahí. Pero estos 4 hombres se preocuparon de alguien quien lo necesitaba. Es decir, la solidaridad es justamente eso, preocuparse para buscar el bien de otra persona, de aquel que está en necesidad. Y para mí estos 4 hombres son 4, de verdad, 4 magníficos, 4 hombres que, hermano, hicieron lo que de pronto nadie en ese pueblo o en esa ciudad de Capernaum quiso hacer por ese paralítico, hermano. Yo creo que fácilmente se compararían con 4 héroes aquí, hermano. Justamente cuál era el asunto de ellos, llevarle a los pies de Jesucristo, ¿no? Presentarlo a Jesucristo y obviamente con ello todo lo que implica. Acompáñenme al versículo 3 y dice, entonces dice, vinieron a él unos trayéndole un paralítico que era cargado, dice, por 4 personas. Nosotros ahora podemos hablar mucho con respecto a lo que es un paralítico o a lo que era un paralítico en aquel entonces, hermano. Y debemos decirlo, hermano, de que en ese tiempo tener una enfermedad o tener una condición de ese tipo era realmente terrible, era realmente fatal, era realmente malo. ¿Por qué, hermano? Porque esas personas dentro de la sociedad eran los de más baja sociedad, los de clase social más baja, eran lo último, eran los despreciables, por así decirlo, y ya voy a explicar por qué. Eran despreciables, hermano, la gente no les hacía caso, la gente les despreciaba, les hacía a un lado. No hablamos de un paralítico, de una persona que no tiene sus movilidades, no puede caminar, no podría tal vez asearse, de pronto era maloliente, era mendigo, pedía limosna, vivía en las calles, se arrastraba. ¿Qué tiene que ver eso con el mundo actual? Probablemente hoy también hay paralíticos, pero no en la manera en que aquí en el tiempo de Jesucristo lo hacían. Si nosotros podemos hacer digamos así, parafrasearlo, ¿no? Para el mundo de hoy, hay muchos paralíticos hoy día, hermano. Paralíticos espirituales, por así decirlo, que andan arrastrados por el pecado, andan sucios, malolientes por la vida que llevan, hermano.
hogares, esposos que se ofenden entre sí, hijos que son desobedientes. Eso es, podemos nosotros decir que es un tipo de gente que vive así, en pecado, maloliente. Hay gente que es despreciada. ¿Por qué? Por causa de las adicciones, por ejemplo, ¿no? Y eso es terrible y eso es muy serio. Entonces hay gente que vive así como esos paralíticos hoy día, ¿no? Gente que pues muchas veces incluso es despreciada por sus mismos familiares. He conocido gente que por su alcoholismo han sido despreciados, echados de casa por sus propios familiares. Entonces, hay gente hoy de esa misma manera, por decirlo así, ¿no? Y vemos ahí en el versículo 4, acompáñeme, dice, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho, o sea, la camilla que ellos hicieron en el que yacía el paralítico. Es decir, esto es único, hermano. Esto es interesante, esto es precioso de entender, hermano. ¿Por qué? Porque estos 4 hombres le vieron a este paralítico. Es decir, las implicaciones de todo esto son hermosísimas, hermano. Porque cuando todo el mundo le despreciaba a este hombre por su propia condición, ¿verdad? Estos hombres se pusieron de acuerdo. Estos hombres tomaron una decisión, se preocuparon en buscar un bien para él, es decir, no le despreciaron. ¿Sí? Estos hombres se preocuparon tal vez, hermano, qué sé yo, ellos con su dinero hicieron esa camilla, ¿sí? Para cargarlo, se preocuparon en cargarle. La palabra de Dios no dice, ¿no? Si es que le cargaron una larga o corta distancia, pero el asunto es que ellos, la intención de ellos era llevarle justamente a la presencia de Jesucristo. Y a pesar de sus cosas, por así decirlo, negativas que él tenía, ellos lo cargaron, le tuvieron que subir a la camilla, tuvieron que llevarlo hacia la casa. Yo no sé qué tiempo duró eso, qué distancia, pero la palabra de Dios dice que ellos llegaron a la casa. Y luego dice ahí, cuando ellos llegan a la casa, prácticamente esto era una misión imposible. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la casa estaba llena por dentro y había mucha gente por fuera. Entonces, lo que yo veo aquí es impresionante. ¿Por qué? Porque estos hombres, al ver eso, no se dieron por vencidos. No se dieron por derrotados. Ellos no dijeron, bueno, ya no hay que hacer, ya hicimos todo lo posible y pues ahí queda la cosa. No, ellos no dijeron, ellos perseveraron, ellos insistieron. Si ve, este es el asunto de la oración y de la intercesión. Muchas veces ya les hemos ayudado materialmente, económicamente, les hemos aconsejado, etcétera. Pero ¿qué tiene que ver esto con la intercesión y con la oración, hermano? Es la perseverancia, es la constancia. ¿Por qué? Porque estos hombres cuando llegaron, ellos se vieron con más dificultades, con más problemas. Y así sucede muchas veces. Hay gente, hay personas que ya les hablamos, hay familias que les hablamos y les decimos, tal vez sea tu esposo, tal vez sea tu hijo, que les has hablado, les has indicado, les has ayudado, pero aún así siguen los problemas y tú dices, no, ya no hay cómo. Pero lo que vemos aquí es que estos hombres, a pesar de las dificultades, ellos perseveraron, ellos persistieron. Y no solamente eso, sino que dice la palabra que ellos, esto es lo bonito, ellos cogieron y le subieron a este paralítico, abrieron un hueco en el techo de la casa donde estaban y lo bajaron hacia Jesucristo. Esto habla mucho de estos 4 hombres. Estos 4 hombres se pusieron de acuerdo. Los 4 hombres tenían un mismo sentir, un mismo amor, un mismo beneficio para este hombre. Ellos deseaban lo mismo para este hombre. ¿Cuántas veces nosotros pecamos por ser negligentes? ¿Sí? Y nos damos por vencidos y decimos, no, esta persona ya no cambia. Esta persona ya con él ya lo he intentado, le he hablado, le he dicho, le he dado dinero, le he dado cosas, le he apoyado en esto, pero ya no cambia. Y así decimos y nos damos por vencidos. Pero yo veo aquí una actitud impresionante de estos 4 hombres. Ellos no se dieron por vencidos, ellos al contrario, no se dejaron amilanar por las circunstancias que vieron. Y ellos siguieron adelante y se pusieron de acuerdo.
Si tú de pronto estás perdiendo la esperanza de algún ser querido, de alguien que está pasando un momento difícil, qué sé yo, tu hermana, tu hermano están pasando momentos difíciles como hogar, están a punto de divorciarse, tal vez tú tienes un hijo que está en las drogas o hijos que no conocen a Jesucristo, o tal vez tú tienes algún familiar, algún ser querido que está pasando un problema de salud. Hermano, hay muchas cosas que nosotros vemos, pero asimismo hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por esa gente. Y lo que veo yo aquí en estos 4 hombres, que ellos se pusieron de acuerdo. ¿Por qué no pedir ayuda a la iglesia de oración, de intercesión? Pide ayuda. A veces como creyentes, en ese orgullo necio, ¿verdad? Nos callamos y no decimos nada. No, no, no. Está tu pastor de la iglesia, están los ancianos de la iglesia que te pueden ayudar a orar, a interceder por aquella persona. Mira, a veces no es necesario dar detalles de los problemas. No, no. Sencillamente ir y decir, hermano, hermana, pastor, necesito que por favor me ayude a orar por esta persona. Es mi hijo, el Señor sabe la necesidad y ya está. Pero es bueno ponerse de acuerdo, tener un mismo sentir. Eso ayuda en cuanto a la oración y a la intercesión. Porque a veces obviamente ya solamente queda eso, orar por esa persona, ¿verdad? O interceder por esa persona. Y eso es lo que vemos aquí con estos hombres. Versículo 5, acompáñenme a leer. ¿Qué dice ahí? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Único, impresionante, hermano. Qué hermoso, hermano. Jesús, aquí lo que estamos viendo es que Jesús premia la fe de estos hombres. Jesucristo, Él premia la fe que persevera, la fe que persiste, la fe que no se rinde, la fe, hermano, que vence los obstáculos. Es decir, lo que Jesús ve no es una fe intelectual, no es una fe emocional, no, hermano. Porque a veces hay gente, y yo me he topado con hermanos en Cristo, que dicen, no, 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 yo ya le he dicho. Yo ya le he leído la palabra, sí, sí, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué hay de tu oración? ¿Qué hay de tu intercesión por esa persona? A veces el Señor no permite que pasen las cosas hasta que nosotros oremos e intercedamos por esa persona. No, es que yo ya le he dicho, así saben decir, yo ya le he dicho, yo ya le apoyé, yo ya le di, ya le perdoné y no cambia. Pero ¿qué hay de la oración? ¿Qué hay de la intercesión? Y Jesucristo lo que precisamente está aquí premiando es la fe de ellos. Esa fe que persiste, esa fe que persevera a pesar de los obstáculos. Eso es lo que está pasando acá. Es decir, Jesucristo no está viendo aquí una fe emocional, una fe intelectual. No, no, no. Sino lo que Jesucristo está haciendo aquí es premiando la fe que se manifiesta justamente por medio de una obra determinada y visible. Es decir, se está viendo acá lo que están haciendo estos hombres y todo el esfuerzo que ellos hicieron. ¿Para qué? Para una sola cosa. El esfuerzo, hermanos. Si ustedes ven todo el contexto de esta narración, el esfuerzo que estos 4 hombres hicieron no fue para que ellos quedaran bien o para que ellos sean exaltados, no. Todo el esfuerzo que ellos hicieron fue para llevarle a este paralítico a los pies de Jesucristo, hermano. Eso es lo que Jesucristo está premiando aquí. La fe de estos hombres en Jesucristo es justamente la que obra el milagro. Y eso es lo bueno aquí. La fe de estos hombres, hermano, es obvia. La fe de estos hombres en Jesucristo es obvia. Y todos lo pueden ver. La gente que estaba afuera, vieron cómo le subían a este hombre, cómo hacían el hueco en el techo. Y los que estaban adentro vieron cómo fue bajado a los pies de Cristo. Es decir, la fe de ellos es obvia, se nota, se ve. Y justamente el premio a esa fe es justamente que el Señor Jesucristo le dice ahí, hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, el anhelo, la meta, el objetivo de estos hombres justamente era llevarlo a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estos hombres sabían que era Jesucristo el único que le podía sanar. Amados hermanos, nuestra meta en cada oración
o cuando nosotros estemos intercediendo a favor de alguien o por la necesidad de alguien, debe de ser de llevarles a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo en Jesucristo nosotros podemos obtener la sanidad y la restauración que ese paralítico pudo tener. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? ¿Por qué? Porque el versículo 5 es crítico. El versículo 5 marca un antes y un después en toda esta narración. ¿Por qué, hermano? Porque hay dos aspectos que debemos nosotros de entender aquí. ¿Por qué el Señor Jesucristo le dice, hijo, tus pecados te son perdonados? ¿Por qué? Porque en los judíos o para los judíos de esa época justamente pensaban que todas las enfermedades, todas las dolencias justamente eran el resultado de los propios pecados de la persona. Y en ese sentido, obviamente, el paralítico pudo haber tenido esa misma creencia. Por eso es que él recibió esa palabra. Él no se negó a lo que el Señor Jesucristo le dice. No, tus pecados te son perdonados. Es decir, él tenía ese entendimiento, ¿no? El paralítico pudo haber creído esto, obviamente, y por lo tanto haber recibido el perdón de sus pecados antes, obviamente, de ser sanado. Otra cosa que vemos aquí en el versículo 5, que es asimismo crítico, que es ese punto de inflexión, es que, ¿por qué el Señor Jesucristo le dice tus pecados te son perdonados? Hermano, esto es único, esto es único. ¿Por qué? Porque Jesús, en lugar de decirle, está sano, no, el Señor Jesucristo le dice, oye, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? El Señor Jesucristo, es interesante lo que está haciendo acá. ¿Por qué? Porque para los líderes religiosos, en aquel tiempo, los escribas, los fariseos, ¿verdad? Como vemos aquí, ellos siempre estaban junto a Jesucristo, pero para hacerle caer, para hacerle ver que él está mal o para criticarle, ¿no? Entonces, para los líderes religiosos de aquella época, el decir tus pecados te son perdonados era una blasfemia, era una blasfemia. O sea, pretender hacer lo que Dios únicamente puede hacer, eso era una blasfemia. O sea, solamente podía hacer Dios eso. Y decir y escucharle oír a Jesucristo decir estas cosas, obviamente para ellos era la muerte. ¿Por qué? Porque ahí en Levítico capítulo 24, el que decía algo así merecía la muerte, pues. Pero sin embargo, vemos ahí que estos líderes sabían que Jesucristo, él era el Mesías. Él sabían estos líderes que Jesucristo se hacía llamar el Mesías, afirmaba ser el Mesías. Pero obviamente el juicio que ellos establecen ahí en el versículo 6 y en el versículo 7, estos escribas, es el juicio que hacen es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque Jesús no blasfemó. Jesús no blasfemó, él dijo algo cierto. Jesús es Dios y eso es cierto. ¿Por qué? Porque él no solamente perdonó sus pecados, sino también que él lo comprobó, que él es Dios, con la sanidad que él hace a ese paralítico. Y eso solamente lo puede hacer Dios, perdonar los pecados y sanar. Eso es lo que le hace a este versículo 5 tan impactante. Es decir, el Señor Jesucristo, al decir, hijo, tus pecados te son perdonados, Él está manifestando su deidad. Porque solamente Dios puede perdonar nuestros pecados y solamente Dios puede sanarnos. Y eso lo vemos en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esto es lo bonito, hermano. Esto es justamente hablando del sentido de solidaridad. Estos 4 hombres sabían, entendían muy bien todo esto, hermano. ¿Quién es Jesucristo? Y gloria a Dios por eso. Si tú entiendes, si tú sabes quién es Jesucristo, que puede perdonar los pecados y que puede traer sanidad y restauración, entonces, hermano, ¿qué esperamos para orar, para interceder por aquella persona a quien tú amas? Por aquella persona que está pasando una enfermedad, una dolencia. Tal vez ya has perdido, digámoslo así, has perdido las ganas. Ya le has ayudado, como decía hace un momento. Le has dado dinero, le has apoyado en esto y aún así no cambia. Es tiempo de orar, es tiempo de interceder. Hay familias, hay gente que nosotros conocemos que están pasando necesidades muy serias. Y es momento de que nosotros podamos orar y de interceder. Este es un llamado de Dios.
para que el Señor, en cuanto al carácter benevolente que debemos de formar en nosotros, tengamos ese sentido de solidaridad para ellos, hermano. En cuanto a la oración y a la intercesión, ¿para qué? Para buscar el bien de ellos. Tal vez sea tu hijo, tal vez sea tu hermano que está en drogas y tú ya no sabes qué hacer. Pues es tiempo hoy de orar y de interceder por él, de llevarle a los pies de Cristo en tu oración, en tu lugar secreto, con tu pastor, con los ancianos de la iglesia. Orar por él y pedirle a Dios que Él tenga misericordia y llevarlo a los pies de Cristo, porque solamente Él puede perdonar los pecados y Él puede restaurarlo de esa adicción. Él puede perdonar los pecados de todos, de los hogares. A veces los hogares, en familias, entre esposos, hay mucho pecado, hermano. Esposos que por la pornografía. Y hermano, esto es terrible, y de pronto las esposas saben y se dan cuenta que sus esposos tienen ese pecado. Entonces es tiempo de orar por él, de interceder por él, para que llevarle a los pies de Cristo, buscar el bien suyo de su persona, y que Jesucristo sea el que perdona sus pecados y que Él restaure esas áreas. Nuestros hijos, hay tal vez algún familiar que está enfermo, pasando una necesidad, una dolencia. Entonces orar por él, para que sea el Señor Jesucristo perdonando sus pecados y sanándole a esa persona a quien amamos. Eso es el sentido de solidaridad. Pero también vemos nosotros otro aspecto importante en estos 4 hombres. La convicción que ellos tenían en que Dios va a obrar el milagro. Esto es interesante. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra convicción debemos de entenderla en el sentido de que como la plena seguridad y el pleno convencimiento de que Dios va a obrar ese milagro, de que Dios va a escuchar nuestra oración, de que Dios va a escuchar nuestra intercesión y que Dios va a obrar en esa persona. Y eso es lo que vemos aquí. Por eso es que en el versículo 5, el Señor Jesucristo, al ver la fe de ellos, el Señor comienza a obrar. Y la manera en que comienza a obrar es interesante, porque Jesús obviamente ratifica aquí su naturaleza divina, y lo que hace el primero es perdonarle sus pecados. Por eso es que Él justamente tiene esa conversación teológica con estos escribas, y es impresionante, porque el Señor Jesucristo les dice: oye, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico que se levante, ande, o decirle que sus pecados son perdonados. El Señor Jesucristo les está dando una cátedra de lo que es teología, hermano. Es impresionante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo siempre, amados hermanos, nos va a restaurar de dentro hacia afuera. Nunca va a ser lo contrario. Por eso es que el Señor Jesucristo primero le perdona los pecados. Le dice: vete, tus pecados están perdonados. El pecado está en nosotros, dentro de nosotros. Es decir, el Señor les restaura primeramente dentro de su persona. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo siempre. Luego Él le restaura físicamente. Eso es lo que sucede, hermanos, siempre. El Señor Jesucristo nunca va a obrar de una manera opuesta a ello, hermano. Por eso es que todas las doctrinas estas de la prosperidad, de las declaraciones de fe y todas esas cosas, siempre dan prioridad primero al milagro. Eso es antibíblico, hermano. No. El Señor siempre obra primeramente dentro de nosotros y luego fuera de nosotros, hermano. Y eso es así. Por eso es que nosotros debemos, en nuestra oración, en nuestra intercesión, hermano, debemos de tener esa convicción plena, hermano, no solamente el sentido de solidaridad, sino como segundo punto tener esa convicción plena de que Dios va a obrar primeramente en lo interior de esa persona por quien estamos orando y por quien estamos intercediendo. Es decir, el perdón de sus pecados, áreas débiles que hay en tu hijo, en tu familia, en tu esposo, orar por ello, hermano, y tener esa convicción plena. Luego viene la restauración física. Y eso es lo bonito, y eso es lo que estamos viendo acá. Por eso es que Jesús justamente fue al corazón del asunto. Justamente lo vemos ahí en el versículo 10, que dice ahí: pues para que sepáis, dice, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar sus pecados. Si ve, el Señor Jesucristo ahí en el versículo 10 va al corazón del asunto. Esto es el pecado. Justamente va a eso. Es decir, lo espiritual y luego la enfermedad, hermano.
luego ese problema, luego la restauración física, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo acá. Por lo tanto, la meta del Señor Jesucristo es traer una completa sanidad a la persona. Y eso es lo que vemos, lo que hacen estos 4 hombres, hermanos, justamente a favor de este paralítico, que no solamente ellos tienen ese sentido de solidaridad, sino que ellos tienen la convicción plena de que el Señor Jesucristo le va a sanar, tanto en lo interior como en lo exterior. Y el versículo 10 es ahí donde nosotros vemos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo va al corazón del asunto, es decir, al pecado. Y justamente por eso el Señor Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados. Y luego, ya en el versículo 11 y en el versículo 12, vemos la sanidad cuando el Señor Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y ándate, le dice. Vemos la sanidad completa. Qué lindo, hermano. Yo creo que esto nos hace reflexionar mucho para nosotros como creyentes, hermano, en cuanto a lo que es la oración y la intercesión de aquella persona a quien amamos o de aquel amigo a quien tú amas y que de pronto está pasando por una necesidad. Yo creo, hermano, que el Señor Jesucristo acá nos está llamando. Es decir, lo que vemos acá es que el Señor Jesucristo respalda su palabra de perdón con una completa sanidad física también, ¿no? El hombre fue sano. Jesús aporta obviamente la evidencia visible de su autoridad y de su capacidad justamente de perdonar, hermano. Y esto es lo bonito, hermano. Cuando meditamos en esto, hay algo que, hermano, que a mí me impacta en la oración de una mujer, hermano, por su hijo, que es impresionante, ¿no? Si me acompaña usted a 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 10 y versículo 11, que es un texto, hermano, que es único, hermano, porque es una oración en la cual el corazón de una madre es desbordado para buscar el bien de su hijo, hermano. Es tremendo, ¿no? Dice, estamos hablando de Ana, aquella mujer que no podía tener hijos. No podía tener hijos. Y por esa razón ella era burlada, era ella menospreciada, ella tenía una autoestima baja como mujer. Pero vemos aquí, en relación al tema que estamos acá nosotros tratando, vemos que ella hace una oración que es impresionante, una oración única. Y ahí en el versículo 10 dice, y ella, dice, con amargura de alma oró a Jehová. ¿Sabe lo que es la amargura de alma? Es un dolor profundo. Es un dolor, hermano, intenso por la condición por la cual está pasando. Y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares, dice, si te dignares, vea la humildad ahí, hermano. Vea, ella está declarando ahí, ella está abriendo su corazón y diciendo, Señor, en mis manos es imposible, es en tu poder, es en tus fuerzas, eso es lo que ella está diciendo ahí. Señor, yo no puedo. Ella está diciendo, Señor, mis fuerzas no son nada. Ella está declarando ahí que ella no puede. Ella está declarando ahí que ella es incapaz. Oye, qué tremendo que es esto, hermano. O sea, la dependencia absoluta de Dios. Y ella dice ahí, si te dignares, dice, mirar a la aflicción. ¿De quién dice? De tu sierva. ¿Por qué dice de tu sierva? Porque ella le servía al Señor. Ella era una mujer que cree en el Señor, que vivía bajo los estatutos y los parámetros de Dios. Usted recuerda, hace un momento yo le dije, ¿quién es el Señor en nuestra casa? ¿Es un invitado o es parte de nuestra vida, de nuestra familia?
Pero seguramente aquí lo que dice Ana, al decir eso, dice, si te dignaras mirar la aflicción de tu sierva, claro, el Señor es parte de su vida, no es un invitado casual cuando lo necesitamos, no. Dios es parte de su vida, de su casa. Por eso Él dice, si te dignaras mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Nuevamente, ella es reiterativa en esto. Sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Dice, yo lo dedicaré, dice, yo lo dedicaré. ¿A quién? A Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Hermano, qué oración única, hermano, en la vida de esa mujer. Y Dios obra y Dios premia la fe. Hermano, ¿por qué? Porque luego esta mujer, Ana, ella tuvo un hijo y fue dedicado justamente al Señor. Qué interesante. Si me acompaña acá al Nuevo Testamento, capítulo 5 del libro de Santiago, versículos del 3 en adelante, vamos a leer. Dice así: ¿está alguno de vosotros afligido? Claro. ¿Por qué hay aflicción? Porque hay problemas, hay situaciones a veces en la vida que se nos escapan. Puede ser de algún ser querido. Hoy mismo estamos viendo este asunto del COVID. Mucha gente ha perdido su trabajo y eso causa aflicción. Hay problemas en los hogares con los hijos, situaciones que son difíciles muchas veces de afrontar. Una enfermedad inesperada, la muerte de un ser querido. Pero mire lo que dice ahí: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. El Señor está apelando justamente a este hecho que nosotros estamos y necesitamos como creyentes, que sea parte de nuestro carácter. Dice, haga oración, dice. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, dice. Es decir, ponerse de acuerdo con los ancianos de la iglesia, con el pastor, con los hermanos en la iglesia, con las hermanas en la iglesia, para orar por aquella persona, para interceder, para ponernos a favor en medio de buscar el beneficio de esa persona o de esa familia. Llame a los ancianos, dice ahí. Versículo 15. La oración de fe, dice, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es decir, es el mismo punto que estamos viendo acá en Marcos, hermano. El Señor obra. Primero de adentro, lo espiritual, y luego lo físico. Los pecados, dice ahí, les serán perdonados. Y versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Tenemos que orar, hermano, unos por otros. ¿Para qué? Dice, para que seáis sanados. La oración eficaz, dice, puede mucho. Y ahí en el versículo 17 pone un ejemplo de lo que Elías hizo. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Claro, hermano, a veces nadie es perfecto, pero eso no quiere decir que vivamos en pecado. Eso es lo que está diciendo ahí. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró, dice, fervientemente. ¿Para qué? Para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 meses. Dice, por 3 años y 6 meses. Y dice ahí, versículo 18, otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra, ¿qué dice? Produjo fruto. Si ve, las oraciones, hermano, dan fruto. Las oraciones, hermano, el Señor escucha. Hermanos, dice versículo 19, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿cómo, hermano? ¿Por qué medio? Por la oración y la intercesión. Sepa, dice, que el que hace o el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Es el mismo sentido que el Señor Jesucristo nos está enseñando en Marcos. Hermano, la oración, hermano, por los pecados y por la restauración física, por la sanidad, hermano, es evidente, hermano. Y nuestra oración y nuestra intercesión debe de ser justamente en ese sentido, por aquella persona que amamos. Por eso de ahí dice, sepa que si alguno hace volver al pecador del error de su camino, pero ¿cómo, hermano? A través de la oración y de la intercesión. Salvará de muerte un alma, dice. ¿De qué muerte está hablando? De esa muerte eterna, de vivir una eternidad lejos de Dios. Y este es un llamado, amados hermanos, ¿para qué? Para que todos nosotros, como creyentes, tengamos ese tiempo de oración y de intercesión. Es cierto, a veces hay personas que nos han decepcionado mucho, personas que uno les ha dado, como veíamos la semana pasada, se les ha dado de todo y aún así no han cambiado. Pero aún así, el Señor nos hace un llamado a orar y a interceder por esas personas, con la sabiduría que el Señor nos está dando hoy en este tiempo. A buscar el bien de esa otra persona y estar plenamente convencidos, con la convicción de que Dios va a orar. La oración de Ana, de una madre, es impresionante por la oración de un hijo. Oremos, hermanos, intercedamos por aquellas personas que de pronto se han alejado, están en problemas, en aflicciones, en dolor, en enfermedad. Y yo le pido a Dios que tú escuches hoy día esta palabra. Y el Señor nos ha dado esa capacidad de poder orar y de interceder por aquellas personas que amamos. Hazlo. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día, por esta mañana, Señor, que nos has permitido conocer lo bueno que eres tú, Señor. Porque solamente en ti tenemos la oportunidad de ser perdonados de nuestros pecados y ser restaurados. Señor, obra, Señor. Y yo te ruego, Señor, que pongas en nuestros corazones y en el corazón de muchas madres que están viendo este video, ese anhelo, ese deseo de orar por su familia, por sus hijos, tal vez incluso su esposa, sus hijos. Tal vez tienes tú algún amigo, algún familiar que está con una necesidad de salud. El Señor nos da esa palabra, oremos. Y el Señor nos sanará. Yo te doy gracias, Señor, por este día.